Ya he hablado aquí sobre el demiurgo, el arquitecto del universo material, aquel que moldeó la materia bruta y atrapó las almas en un ciclo de sufrimiento e ilusión. Exploramos cómo, en algunas tradiciones, el Dios bíblico es retratado como dos entidades distintas. La primera, el creador de la materia, cuyos propósitos están corrompidos, es responsable de esparcir el mal y el pecado sobre la humanidad. La segunda, aquel a quien Jesús menciona, es el verdadero maestro del universo, dotado de sabiduría y poder inconmensurables, que busca liberar a las almas aprisionadas. Pero ¿quiénes son los agentes que ejecutan la voluntad de ese demiurgo? ¿Quién mantiene el orden del cosmos material y asegura que las almas permanezcan atrapadas en la rueda del sufrimiento? Aquí es donde entramos en la siguiente etapa de este misterio, donde figuras sombrías y poderosas entran en escena, moldeando el destino de los hombres e interviniendo en sus jornadas espirituales. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cabalá, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Esos seres, que originalmente actuaban como mediadores entre el cielo y la tierra, fueron reinterpretados en las tradiciones gnósticas y esotéricas como los arcontes, los gobernantes, o mejor dicho, los guardianes del cosmos material. Son los lacayos del demiurgo, responsables de mantener la ilusión de la materia y de impedir que las almas encuentren la verdadera luz espiritual. Estas entidades creen que el orden jerárquico es la única manera de alcanzar la armonía, lo que, en su visión, es una unidad forzada. No comprenden ni aceptan la idea de una unidad orgánica, donde cada parte de la creación, aunque diversa, contribuye de manera única al todo. En su lugar, imponen una estructura de poder rígida, creyendo que al controlar la realidad y la conciencia, están creando orden a partir del caos. Pero la verdadera unidad, de acuerdo con el gnosticismo, no puede ser alcanzada mediante la coerción. La unidad verdadera se logra a través de la armonía natural entre los diferentes aspectos de la creación, cada uno expresando su propia luz y verdad. Estos seres intentan dominar e imponer su visión de orden, pero solo terminan creando más desarmonía y separación. Pero no solo quiero hablar sobre ellos, este no será un video meramente teórico. Quiero hablar sobre cómo lidiar con estos seres, cómo podemos, de alguna manera, escapar de sus trampas. Este es un proceso de despertar a la verdadera naturaleza de la realidad y al propio potencial divino. Es entender que el poder no está en dominar o ser dominado, sino en integrar todos los aspectos de la existencia, incluyendo los aspectos más oscuros, de manera que contribuyan al crecimiento espiritual y al bien mayor. No todo es blanco o negro en el mundo. Muchas veces somos villanos, pero en otros momentos somos los héroes de nuestras propias narrativas. De eso también quiero hablar. Los poderes que atan el alma son desafíos que deben enfrentarse y comprenderse, no solo derrotarse. La jornada hacia la ascensión espiritual implica confrontar esas fuerzas internas, que se manifiestan como ignorancia, deseo, ira y miedo, y transformarlas en sabiduría, comprensión y compasión. Imagina responder todas las preguntas en un examen sin saber exactamente las respuestas, y acertar la mayoría adivinando. Te encontrarás en una situación complicada. Así es con estos seres. No basta con superar las barreras a la fuerza. Necesitas comprender cada aspecto de tu perseverancia y descubrir de dónde surge tu fuerza. El enemigo no está allá afuera, en algún ser o entidad maligna, sino dentro de cada uno de nosotros, en las partes de nuestra mente y conciencia que aún no han sido iluminadas por la verdad divina. La victoria sobre los arcontes es, por lo tanto, una victoria sobre la propia ignorancia y la ilusión de la separación. Derrotar a estos seres, entonces, no se trata de una batalla externa. Es un proceso de iluminación interna, donde la mente se alinea con la verdad divina y el corazón se abre a la compasión y al amor incondicional. Cuando esto sucede, las fuerzas arcontes pierden su poder, porque dependen de la ignorancia y el miedo para mantener su influencia. Los textos gnósticos ofrecen una visión profunda y simbólica de la lucha interna que todos enfrentamos para superar nuestras limitaciones y reconectarnos con nuestra verdadera esencia divina. Nos recuerdan que la jornada espiritual se trata de integración y transformación, no de rechazo o destrucción. Al iluminar las partes oscuras de nuestra conciencia, podemos superar las fuerzas que nos atan y alcanzar la verdadera libertad espiritual. Los arcontes representan aspectos oscuros de nuestra psique y de la realidad, manteniendo a la humanidad en un estado de ignorancia y de aprisionamiento en el mundo material.
El proceso de despertar espiritual implica la toma de conciencia de estas fuerzas internas y su transformación en aliados en el camino hacia la iluminación. Podemos suponer cómo estas estrategias serían útiles para una superación plena de nuestros propios verdugos. Necesitas entender que tus miedos no son irreales. Los desafíos son reales, y las consecuencias también. Pero estos seres, al igual que tus propios obstáculos, aunque poderosos, dependen de la ignorancia y del miedo que perpetúan. Se alimentan de las ilusiones creadas por el ego, que nos hacen creer que estamos separados de la divinidad y de los demás. Esa separación es una ilusión que debe deshacerse para que podamos regresar a la unidad con lo divino. Pero para comprender mejor lo que afirman los arcontes y tomando en cuenta un texto gnóstico, me gustaría arrojar luz sobre el Evangelio de María Magdalena. Me encanta ese texto por diversas razones. Una de ellas es que siempre me han atraído los textos renegados. Siempre ofrecen una perspectiva nueva. No es diferente aquí. Explica que la ascensión del alma a través de los reinos arcontes es una jornada de autoconocimiento. Cada arquetipo o poder que el alma enfrenta representa una capa de ignorancia o deseo que debe superarse. El alma debe reconocer la ilusión, enfrentarla con sabiduría y, finalmente, trascenderla. Es importante señalar que este texto permaneció oscurecido por las intenciones dogmáticas del catolicismo. Solo fue publicado en 1955. Como ya habrás supuesto, el texto es bastante antiguo. Fue encontrado originalmente en el Alto Egipto, en Nag Hammadi. Lo que sabemos sobre este hallazgo es que, como en la mayoría de las veces, alguien encontró algo enterrado o en el fondo de una cueva. El contenido contenía una serie de escritos de la iglesia primitiva, y este era uno de los más interesantes. Recibió este nombre por falta de uno más interesante. En ese momento, los estudiosos encontraron curiosa la mención de María Magdalena, así que les pareció pertinente sugerir ese nombre. Y así fue. ¿Pero de qué trata exactamente el texto? Tal vez a estas alturas pienses que el texto original se desenvuelve en algún elemento oculto sobre la naturaleza de la relación de Jesús con Magdalena, como la ficción ha intentado hacer tantas veces. Pero no se trata de eso, te aseguro que el contenido es mucho más interesante. Para explicártelo, me gustaría recordar brevemente que el tema del video es sobre los arcontes, seres que actúan en detrimento de las órdenes del demiurgo, un ser que domina el mundo material, muy similar a Dios, pero cuya ocupación se asemeja al cargo que Lucifer desempeña. Así que tiene sentido traer este texto antiguo, ya que justamente se desarrolla sobre la fe, las intenciones y los lamentos de los discípulos de Cristo. La mayoría de ellos tenía miedo de continuar en el camino que el Mesías había trazado, porque temían el futuro. En algún momento, se cuestionan sobre la misericordia divina, si ni siquiera Jesús había sido perdonado. Es en este ambiente de inseguridad que María surge para enaltecer a Cristo, revelar una conversación que tuvo con él y transmitir algunas enseñanzas que solidificarían el camino para el Evangelio. Lo curioso sobre el texto es que, a pesar de ser bastante obvio, María asume el protagonismo. Todos los discípulos recurren a ella para aclarar dudas y consolar sus corazones. El texto sugiere que María tenía mucha más importancia de lo que el canon bíblico ha supuesto. Tal vez ella haya sido la gran líder después de la partida de Cristo. Su fuerza se demuestra a través del conocimiento y la fe que manifestaba. Además, María parecía disfrutar de más prestigio que los propios apóstoles. El papel de Sofía, la sabiduría divina, es demasiado importante en esta narrativa. Como la madre de Yaldabaoth y fuente de la luz que él porta, Sofía representa el aspecto de nuestra conciencia que busca la verdad y la comprensión. Incluso cuando la creación de Sofía dio origen a Yaldabaoth y a los arcontes, su deseo de retornar a la luz es lo que impulsa la jornada del alma. La historia de Sofía también simboliza la necesidad de reequilibrar los aspectos masculino y femenino de la divinidad, algo que fue distorsionado por la creación del universo material. La transformación de la conciencia individual parece un camino prometedor para que los arcontes sean derrotados. En lugar de luchar contra ellos de manera externa, el gnosticismo propone que la verdadera batalla es interna. Una batalla para recuperar el poder de la luz dentro de nosotros y superar las limitaciones impuestas por el ego y el mundo material. Esta perspectiva también se alinea con muchas tradiciones esotéricas y espirituales que ven el mundo material como una escuela o un campo de pruebas, donde las almas aprenden y crecen a través de los desafíos que enfrentan. Estos seres, en ese sentido, son maestros difíciles, pero necesarios, que nos obligan a confrontar nuestros propios miedos e ilusiones.
Superar a los arcontes significa alcanzar la gnosis, el conocimiento directo de la verdad divina. Este conocimiento libera al alma de las ataduras de la ignorancia y le permite regresar a la fuente de la luz, completando el ciclo de creación y retorno que es central para la cosmología gnóstica. Entonces, tal vez lo correcto no sea necesariamente derrotarlos, sino superarlos. Como se discute en los textos gnósticos, no se trata solo de resistencia espiritual, sino también de transformación personal. Estos seres, que pueden ser vistos como manifestaciones de las sombras interiores de la psique humana, representan los desafíos que todos enfrentamos en nuestra jornada de autodescubrimiento e iluminación. La batalla contra los arcontes es, en realidad, una batalla contra las ilusiones y los deseos que nos mantienen atados al mundo material. El gran problema es que básicamente estamos hechos de deseos e ilusiones materiales. Por eso también adoro el gnosticismo. Este conocimiento nos permite ver más allá de las ilusiones creadas por los arcontes y reconocer nuestra verdadera naturaleza divina. Es a través de esta comprensión que podemos trascender las limitaciones impuestas por estos seres y regresar al lugar de donde provenimos. Incluso frente a las fuerzas oscuras que intentan mantenernos en la ignorancia, cada uno de nosotros posee dentro de sí la luz y el potencial para liberarse. Los arcontes, a pesar de su poder, no son invencibles. Dependen de nuestra ignorancia para mantener su dominio. Cuanto menos sabio eres, más aprisionado estás. Al buscar el conocimiento, al reconocer nuestra verdadera naturaleza y al trabajar para integrar y trascender nuestros aspectos oscuros, podemos derrotar estas fuerzas y alcanzar la verdadera libertad espiritual. Este proceso de transformación no es fácil, pero es esencial para la realización plena de nuestra naturaleza divina. Es una jornada que cada alma debe emprender por sí misma, pero que también forma parte de una búsqueda colectiva por la redención y la iluminación. Y esto es importante porque, tal como se presentan en la cosmología gnóstica, ellos son figuras que simbolizan el poder opresivo y la ignorancia que mantienen a la humanidad encadenada al mundo material. Sin embargo, la idea de fuerzas que manipulan y controlan la realidad humana no es exclusiva del gnosticismo. Se manifiesta en diversas tradiciones religiosas y mitológicas alrededor del mundo, sugiriendo que los arcontes son parte de un arquetipo universal, un reflejo profundo de las preocupaciones humanas sobre la libertad, el poder y la iluminación espiritual. Y ya que hablamos de arquetipos, no está de más dar un spoiler aquí. Hoy mismo hablaremos de Jung. Pero mientras tanto, en la tradición hindú, encontramos un concepto similar en Maya, que es la fuerza que engaña a los seres humanos, creando la ilusión de que el mundo material es la única realidad. Al igual que los arcontes, Maya oscurece la verdadera naturaleza del ser y del universo, impidiendo que las personas perciban la unidad divina que subyace a la realidad. Mientras que los arcontes crean una realidad ilusoria y aprisionan a las almas en el ciclo de nacimiento y muerte, Maya hace que la mente humana permanezca atrapada en las apariencias externas, incapaz de ver la realidad. Esta idea de una fuerza ilusoria que distorsiona la percepción humana también se refleja en el zoroastrismo, donde el dualismo entre Ahura Mazda y Angra Mayunyu representa la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Angra representa el espíritu del mal, intenta corromper la creación y desviar a las almas de la verdad, manteniéndolas en la oscuridad y en la ignorancia. Al igual que Yaldabaoth y los arcontes, crea un ambiente de opresión y confusión, donde el verdadero conocimiento está oculto y la humanidad se mantiene en un estado de lucha constante. En la mitología griega, claro que lo mencionaría, los titanes y los gigantes desempeñan papeles similares a los de los arcontes. Estos seres primordiales representan fuerzas caóticas e indomables que desafían el orden establecido por los dioses del Olimpo. La guerra entre ellos, conocida como la titanomaquia, simboliza la lucha entre las fuerzas destructivas y el orden divino. Estos fragmentos demuestran que la figura de los arcontes es una manifestación de una preocupación universal con el poder, el control y la lucha por la verdad. A través de estas comparaciones, podemos ver que los arcontes representan no solo una realidad espiritual específica del gnosticismo, sino una comprensión más amplia de la naturaleza humana y de las fuerzas que la desafían. Ellos simbolizan el miedo a lo desconocido, la lucha contra la ignorancia y el deseo de libertad que permea muchas tradiciones espirituales y religiosas. Estas conexiones universales nos ayudan a entender a los arcontes no solo como seres mitológicos o espirituales, sino como algo más allá. No existe al menos un comparativo justo. Ellos son como símbolos de desafíos que todos enfrentamos en nuestra jornada espiritual.
La lucha contra ellos es una lucha por la verdad, por la libertad y por la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. La idea de entidades que controlan, manipulan o engañan a la humanidad no está limitada a las tradiciones religiosas tampoco. También aparece de manera poderosa en las prácticas chamánicas, especialmente en las culturas indígenas de las Américas, de Siberia y de otras partes del mundo. En estas tradiciones encontramos la creencia en espíritus malignos o entidades de la sombra que, al igual que los arcontes gnósticos, buscan desviar a los seres humanos de sus caminos espirituales y mantenerlos en un estado de ignorancia o desequilibrio. En el chamanismo, incluso, el mundo es visto como interconectado por fuerzas espirituales, donde cada elemento de la naturaleza, ya sea una piedra, un árbol o un animal, posee un espíritu o energía vital. Esta visión animista del universo reconoce que existen tanto espíritus benevolentes, que ayudan y guían a los seres humanos, como espíritus malignos o perturbadores, que traen desarmonía y caos. Estos espíritus malignos, en muchas culturas chamánicas, son responsables de enfermedades, mala suerte y dificultades emocionales o espirituales. Los chamanes, como curanderos y mediadores entre el mundo espiritual y el mundo material, tienen la responsabilidad de confrontar a estos espíritus malignos. Este proceso es muchas veces visto como una jornada espiritual al mundo inferior o mundo de las sombras, donde el chamán debe enfrentar y negociar con estas entidades para restaurar la salud y el equilibrio de una persona o de una comunidad. La jornada del chamán para confrontar estas fuerzas es semejante a la jornada descrita en el gnosticismo para superar a los arcontes. Ambos implican un descenso a lo desconocido, un enfrentamiento con las fuerzas de las tinieblas y un eventual retorno a la luz o a la curación. Además, en el chamanismo, el concepto de animismo, la creencia de que todos los objetos y seres poseen un espíritu, se conecta a la idea de que los arcontes no son solo fuerzas malignas externas, sino también partes de la propia naturaleza humana y del cosmos. En el gnosticismo, los arcontes son vistos como fuerzas que distorsionan la realidad y mantienen el alma atrapada en el mundo material. En el chamanismo, los espíritus malignos funcionan de manera semejante, creando confusión y dificultando la conexión con la verdadera esencia espiritual. Y así como los arcontes pueden ser integrados o superados a través del conocimiento y de la iluminación en el chamanismo, los espíritus malignos o perturbadores pueden ser apaciguados, transformados o incluso convertidos en aliados mediante rituales, oraciones y otros métodos espirituales. Esto revela un enfoque similar en ambas tradiciones. En lugar de intentar eliminar completamente estas fuerzas, el objetivo es comprenderlas, negociar con ellas y, finalmente, integrarlas de manera que contribuyan al bienestar espiritual. Por ejemplo, en algunas tradiciones indígenas de la Amazonía, se cree que ciertas enfermedades o dificultades son causadas por espíritus del bosque que han sido ofendidos o descuidados. El chamán, entonces, actúa como un intermediario, comunicándose con estos espíritus y realizando rituales para restaurar la armonía entre el mundo espiritual y el mundo humano. Este proceso es semejante al camino gnóstico de reconectarse con lo divino y superar a los secuaces del demiurgo, a través de la integración espiritual. Otro paralelo interesante puede encontrarse en la práctica de la incorporación espiritual, común en algunas tradiciones chamánicas y religiosas africanas, como la Umbanda y el Candomblé. En estas prácticas, los médiums o chamanes incorporan espíritus que pueden ser tanto benevolentes como desafiantes. El proceso de incorporar y trabajar con estos espíritus, entendiendo sus intenciones y ayudándolos a cumplir su propósito, es un ejemplo de cómo las fuerzas desafiantes pueden ser transformadas en fuentes de sabiduría y sanación. Estas conexiones sugieren que, aunque el gnosticismo y el chamanismo puedan parecer muy diferentes en la superficie, ambos comparten una visión del universo como un campo de batalla espiritual, donde la luz y las tinieblas, el conocimiento y la ignorancia, están en constante conflicto. En ambos sistemas, la jornada espiritual involucra no solo la superación de las fuerzas de las tinieblas, sino también la integración de estas fuerzas como parte de un proceso más amplio de crecimiento y sanación espiritual. La figura del engañador o del embaucador es un arquetipo común en mitologías y culturas alrededor del mundo. Estas figuras son responsables de crear caos, de poner a prueba los límites de la moralidad y del orden, y de forzar a los seres humanos a confrontar sus propias debilidades e ilusiones. Sin embargo, a diferencia de los arcontes, que generalmente son vistos como fuerzas opresoras y negativas, los seres engañadores en otras culturas no siempre son enteramente malévolos. Ellos desempeñan un papel complejo y ambiguo, que puede llevar tanto a la destrucción como al crecimiento.
En la mitología de los pueblos indígenas de América del Norte, por ejemplo, encontramos bien incorporado este arquetipo, que puede asumir varias formas, como coyote o cuervo. Esta es una figura que transgrede normas sociales, engaña a los demás y, muchas veces, actúa de manera impredecible y contradictoria. Aunque sus actos a menudo causan confusión e incluso sufrimiento, también sirven como lecciones importantes para la comunidad. Obliga a los seres humanos a confrontar sus propias vulnerabilidades, a cuestionar las reglas establecidas y a aprender de sus errores. Estas entidades actúan en un espacio liminal, entre el bien y el mal, el orden y el caos, lo conocido y lo desconocido. Pero aquí se terminan las similitudes, mientras que los arcontes son generalmente vistos como fuerzas que deben ser superadas o trascendidas. El engañador es más ambiguo. Puede ser tanto un destructor como un creador. Sus engaños no nos llevan necesariamente al final, al agotamiento. Podemos encontrar la luz dentro de nuestra oscuridad. Podemos oscurecernos con una luz falsa y pretenciosa. El engañador nos invita a conocernos integralmente y a sacar de esa interacción lo que nos sea útil. Y eso es algo que los arcontes jamás buscarían. Ellos valoran la ignorancia, la confusión. El destino final es la desesperanza, sin espacio para aprendizajes que engrandezcan y eleven el alma. Ya que hablamos de seres mitológicos, no voy a escatimar. Un gran engañador, muy conocido en la cultura pop, se llama Loki. En la mitología nórdica, él es otro ejemplo de un ser engañador que comparte características con los arcontes. Loki es un dios astuto y manipulador, conocido por su talento para causar problemas entre los dioses y los humanos. Él está en el centro de muchos mitos nórdicos, donde sus acciones, aunque generalmente destructivas, también son necesarias para el desarrollo del destino y las historias de los dioses. Por ejemplo, Loki es responsable de traer poderosos regalos a los dioses, como el martillo Mjolnir de Thor. Pero también es el arquitecto de eventos que llevarán al Ragnarok, la destrucción apocalíptica del cosmos. Loki es una figura que desafía el orden establecido y obliga a reevaluar las normas y verdades aceptadas. Él representa la necesidad de confrontar el caos y la oscuridad tanto dentro como fuera de nosotros mismos. Sin embargo, a diferencia de los arcontes, que a menudo son vistos como un mal que debe ser erradicado, Loki es un elemento esencial del equilibrio cósmico en la mitología nórdica. Su presencia nos recuerda que la luz no puede existir sin la oscuridad, y que el orden no puede mantenerse sin enfrentar el caos. Por otro lado, en la mitología africana, encontramos el concepto de Ajogun en la tradición yoruba, que son espíritus malévolos o fuerzas destructivas que traen desgracia, enfermedad y muerte. Estos espíritus generalmente antagonizan a los orishas, que son dioses benevolentes y protectores. Pero los Ajogun no son simplemente malos por naturaleza. Ellos desempeñan un papel necesario en el equilibrio del universo. En las tradiciones yoruba, los rituales y sacrificios se utilizan para apaciguar o neutralizar a los Ashogun, asegurando que sus influencias negativas sean controladas y que la armonía sea restaurada. Este proceso de interacción con los Ashogun es similar a la manera en que en el gnosticismo, el conocimiento y la iluminación se utilizan para superar y trascender a los arcontes. En ambos casos, la lucha contra estas fuerzas oscuras es vista como una parte inevitable y necesaria de la jornada espiritual. Y esto se asemeja también a los cultos de los chamanes, lo que solo demuestra que, al final, todas las culturas comparten semejanzas. Creo que estas semejanzas no son necesariamente coincidencias. Estos seres engañadores y espíritus malignos, encontrados en varias culturas, son muy parecidos a lo que postula el concepto gnóstico de los arcontes. Son fuerzas que desafían, engañan y obligan a los seres humanos a crecer, a transformarse y a encontrar la verdad. Aunque sus tácticas pueden ser engañosas y destructivas, su función es paradójicamente constructiva, pues es a través de la superación de estos desafíos que se alcanza la sabiduría y la iluminación. En muchas culturas, el engaño no es solo una forma de manipulación, sino una herramienta de aprendizaje. Los arcontes también pueden interpretarse no solo como entidades externas que oprimen a la humanidad, sino también como representaciones de los aspectos más oscuros y reprimidos de la psique humana. Esta interpretación se alinea de manera interesante con las teorías psicológicas modernas, especialmente aquellas propuestas por Carl Jung, quien exploró la idea de arquetipos y del inconsciente colectivo. Es importante que entendamos a los arcontes a través de esta lente psicológica. Este ángulo puede revelar cómo reflejan nuestras propias luchas internas y cómo esas luchas son universales, atravesando culturas y épocas.
Carl Jung introdujo el concepto de la sombra, que se refiere a los aspectos de la personalidad que son reprimidos o rechazados por el ego consciente. La sombra contiene rasgos, deseos e impulsos que consideramos inaceptables o incompatibles con la imagen que queremos proyectar al mundo. Sin embargo, ignorar o reprimir la sombra puede llevar a una serie de problemas psicológicos, incluyendo la proyección de estos aspectos indeseados en los demás, lo que puede resultar en conflictos internos y externos. Los arcontes pueden verse como personificaciones de esta sombra colectiva, los aspectos de la psique que resisten al cambio, al crecimiento y a la realización espiritual. Así como los arcontes mantienen a la humanidad atrapada en un estado de ignorancia e ilusión, la sombra, cuando no es reconocida e integrada, impide que el individuo alcance la individuación, el proceso de convertirse en una persona completa y auténtica. Jung también habló sobre los arquetipos, brevemente citados anteriormente, pero claro, no quedó claro. Estos son patrones universales de comportamiento e imagen que residen en el inconsciente colectivo, una capa más profunda de la psique que todos los seres humanos compartimos. Los arcontes, con sus características opresoras y engañadoras, pueden ser vistos como arquetipos que simbolizan los obstáculos que todos enfrentamos en nuestra jornada de autodescubrimiento. Representan el miedo, el deseo, la ira y la ignorancia. Fuerzas que, si no son confrontadas, dominan nuestras vidas y nos impiden ver la verdad más profunda sobre quiénes somos realmente. Esta idea de que los arcontes son representaciones de fuerzas psicológicas también puede conectarse con la noción de complejos junguianos. Es de aquí que nace el término persona acomplejada. Un complejo es una constelación de pensamientos, sentimientos, recuerdos y deseos organizados en torno a un tema central, a menudo inconsciente. Por ejemplo, una persona puede tener un complejo de inferioridad que moldea sus interacciones sociales y percepciones de sí misma. Los arcontes pueden ser vistos como complejos colectivos que moldean la realidad de una sociedad o cultura, influyendo en comportamientos y creencias de manera muchas veces invisible. En el contexto social, los arcontes pueden manifestarse como ideologías opresoras o sistemas de creencias que perpetúan la ignorancia y la división. Por ejemplo, una ideología que deshumaniza a ciertos grupos de personas o que promueve el materialismo extremo puede verse como una manifestación de un arconte colectivo que impide a la sociedad reconocer la unidad fundamental de toda la humanidad y la verdadera naturaleza espiritual de la realidad. La idea de superar a los arcontes, entonces, puede verse como un proceso de integración de la sombra y del complejo. En lugar de simplemente intentar erradicar estos aspectos de nuestra psique, la jornada espiritual gnóstica sugiere que debemos confrontarlos, comprenderlos y, finalmente, integrarlos en un yo más amplio e iluminado. Este proceso es similar a la práctica de la individuación propuesta por Jung, donde la persona debe enfrentar sus sombras y complejos, reconociéndolos como partes de sí misma que necesitan ser aceptadas y transformadas. En la cultura moderna encontramos resonancias de los arcontes en figuras y temas de la ciencia ficción, la literatura y el cine. El concepto de Matrix, popularizado por la película homónima, es quizás la metáfora más directa de los arcontes en el contexto contemporáneo. En la historia, la Matrix es una simulación creada por máquinas que aprisiona a la humanidad en una realidad ilusoria, muy similar al papel de los arcontes en la cosmología gnóstica. Los seres humanos, inconscientes de su verdadera naturaleza y poder, son mantenidos en un estado de servidumbre, mientras una pequeña minoría intenta despertar y liberarse de esta prisión. Al igual que los arcontes, la Matrix depende de la ignorancia y del conformismo para mantener su dominio. La jornada de Neo, el protagonista de la película, es una jornada de gnosis, de conocimiento espiritual profundo, donde debe superar las ilusiones de la Matrix y descubrir su verdadero poder. Esta narrativa resalta profundamente la lucha gnóstica contra los arcontes y la búsqueda de la verdad que trasciende la realidad material. Otro ejemplo se encuentra en historias de alienígenas opresores o de fuerzas invisibles que controlan la mente humana, temas comunes en la literatura de ciencia ficción. Muchos especialistas, sobre todo psicólogos, dirán que ninguna ciencia ficción es meramente ficticia. Estas historias exploran el miedo colectivo de perder el control sobre la propia realidad y la identidad, temas centrales en la descripción gnóstica de los arcontes. También tocan la ansiedad contemporánea sobre la manipulación y el control, ya sea a través de la tecnología, la propaganda o los sistemas políticos autoritarios.
Estos temas modernos muestran que la figura de los arcontes, aunque es un concepto antiguo, aún tiene un poder simbólico profundo en la cultura actual. Representan las fuerzas que intentan limitar nuestro potencial, que nos alejan de la verdad y que nos mantienen atrapados en una visión restringida de nosotros mismos y del mundo. El desafío, tanto en el gnosticismo como en la psicología moderna, es superar estas limitaciones, integrar lo que es oscuro y desconocido y alcanzar una comprensión más completa de nuestra verdadera naturaleza. Pero, a la vama final, ¿cómo superarlos? La superación de los arcontes, como se describe en el gnosticismo, no es solo una batalla con perdedores y ganadores claros, es una jornada interna de autoconocimiento, transformación e integración espiritual. Esta idea de confrontar e integrar aspectos oscuros de la psique y del cosmos es un tema común en muchas tradiciones esotéricas y prácticas espirituales alrededor del mundo. Estas tradiciones enseñan que la verdadera liberación espiritual no proviene de la eliminación de los desafíos, sino de la comprensión e integración de las fuerzas que nos desafían, permitiéndonos alcanzar un estado de unidad y armonía con el universo. Por ejemplo, en la alquimia occidental, la jornada de transformación espiritual es frecuentemente simbolizada por la gran obra, el proceso de transmutación del plomo en oro. Pero este proceso alquímico no es solo una metáfora para la transformación física, sino también para la transformación interior. El plomo representa los aspectos densos y oscuros de la psique, los arcontes internos, mientras que el oro simboliza la realización del ser superior, la luz interior que es liberada cuando estos aspectos oscuros son comprendidos y transformados. La alquimia ve la integración de las polaridades, luz y oscuridad, masculino y femenino, consciente e inconsciente, como esencial para la realización espiritual. Así como en el gnosticismo, donde superar a los arcontes conduce a la gnosis, en la alquimia, la unificación de los opuestos lleva a la realización del lapis philosophorum, un símbolo de la totalidad y de la perfección espiritual. Este proceso es semejante a la idea de integrar la sombra en la psicología junguiana, donde la aceptación y la transformación de los aspectos reprimidos llevan a la individuación y a la realización del ser completo. Por eso me encanta lo que el hermetismo propone. Según este pensamiento, el universo está regido por leyes espirituales, y el autoconocimiento y la sabiduría son la clave para trascender las limitaciones impuestas por la realidad material. El principio hermético sugiere que lo que sucede en el macrocosmos también sucede en el microcosmos. Es decir, en caso de que no hayan entendido, somos la extensión del mundo, los confines de la Tierra. Lo que sucede en el universo transmite un mensaje orgánico, todos derivan de la misma materia. Los arcontes, en este sentido, son vistos como reflejos de las fuerzas interiores que deben ser comprendidas y equilibradas para que el alma pueda retornar a su origen divino. Los hermetistas creen que, al entender las leyes que rigen el universo, como la ley de la polaridad, la ley de la correspondencia y la ley del ritmo, el iniciado puede superar las influencias limitadoras y alcanzar un estado de armonía con el todo. Esta armonía se alcanza no mediante la negación de las fuerzas opuestas, sino mediante la integración consciente de estas fuerzas dentro de uno mismo, lo que permite una mayor comprensión y control sobre la propia realidad. En cambio, en las prácticas espirituales del budismo Vajrayana, el proceso de superación de las ilusiones y del ego es representado por el concepto de transformar veneno en medicina. El Vajrayana enseña que las emociones negativas, como el deseo, la ira y la ignorancia, no deben ser reprimidas o destruidas, sino transformadas en sus formas iluminadas. Por ejemplo, la ira puede ser transformada en claridad y determinación, mientras que el deseo puede transmutarse en compasión. Este proceso es análogo a la superación de los arcontes, donde las fuerzas opresoras y engañosas son reconocidas, transformadas e integradas como parte de la jornada espiritual. Los rituales y prácticas del Vajrayana, como las meditaciones sobre deidades airadas o aterradoras, enseñan a los practicantes a confrontar directamente sus miedos y deseos, reconociendo que estas deidades no son externas a ellos, sino representaciones de sus propias energías internas. Al integrar estas energías, el practicante puede trascender el ego y alcanzar la iluminación, un estado de libertad y unidad con el cosmos. El concepto de Mara, también en el budismo, especialmente en el budismo Theravada, también ofrece una perspectiva interesante. Mara es el demonio que intenta a Siddhartha Gautama mientras medita bajo el árbol Bodhi, tratando de distraerlo y desviarlo del camino hacia la iluminación. Al igual que los arcontes, Mara representa las ilusiones y tentaciones que atan la mente a la ignorancia y al sufrimiento.
Sin embargo, Buda vence a Mara no a través de una lucha directa, sino mediante la comprensión y el reconocimiento de la verdadera naturaleza de las ilusiones que Mara presenta. Al ver a través de estas ilusiones, Buda alcanza la iluminación y se libera del ciclo de nacimiento y muerte. Esta idea de que la liberación viene a través de la comprensión y la integración, en lugar de la destrucción o la negación, es un tema central en muchas tradiciones esotéricas y espirituales. En el taoísmo, por ejemplo, el concepto de Webao Wei, o acción sin esfuerzo, enseña que la verdadera sabiduría y poder provienen de estar en armonía con el Tao, el camino o principio natural del universo. En lugar de luchar contra las fuerzas del cosmos, el sabio taoísta aprende a fluir con ellas, a integrarse al ritmo natural de la vida. Los arcontes pueden ser vistos como las fuerzas que resisten el flujo natural del Tao, fuerzas que solo pueden ser superadas a través de la comprensión profunda y la aceptación del Tao en todas las cosas. Estas tradiciones espirituales muestran que la superación de los arcontes, ya sea que se entiendan como seres literales o como símbolos de las fuerzas internas y externas que nos limitan, implica un proceso de transformación e integración. No se trata de una batalla física contra enemigos externos, sino de una jornada espiritual que conduce al conocimiento, la sabiduría y la unión con lo divino. Es a través de la aceptación y la integración de las fuerzas opuestas que el individuo puede alcanzar la verdadera libertad e iluminación. A lo largo de las diversas tradiciones religiosas, espirituales y esotéricas que hemos explorado, queda claro que los arcontes son más que simples villanos mitológicos o demonios espirituales. Representan aspectos fundamentales de la jornada humana, los desafíos que todos enfrentamos en nuestra búsqueda por la verdad, la libertad y el autoconocimiento. Ya sea en las fuerzas opresoras que limitan nuestra percepción de la realidad o en las sombras internas que impiden nuestra realización personal, los arcontes son reflejos de los obstáculos que deben ser comprendidos e integrados para que podamos alcanzar la plenitud. La lucha contra ellos es una lucha por el autoconocimiento y la iluminación. Nos llama a mirar hacia adentro, a confrontar nuestros propios miedos, deseos e ilusiones, y a transformarlos en fuerzas de crecimiento y sabiduría. Al hacerlo, no solo superamos a los arcontes, sino que también nos convertimos en seres más completos y conectados con la verdadera naturaleza de la realidad. Esta jornada es tanto individual como colectiva, y es central para la condición humana. Cada cultura, tradición y práctica espiritual que lidia con estas fuerzas ofrece una visión única sobre cómo podemos navegar por los desafíos que enfrentamos. Pero todas ellas apuntan a la misma verdad fundamental, que la clave para la liberación está dentro de nosotros mismos. Al integrar lo que es oscuro y desconocido, podemos descubrir la luz que siempre ha estado presente, esperando para ser revelada. Yo, en una ocasión, leí un proverbio oriental que me marcó profundamente. La historia era simple. Un hombre, mientras caminaba por la universidad, fue golpeado por una piedra. En lugar de enfurecerse o buscar venganza, se detuvo a reflexionar. ¿Por qué esa piedra lo golpeó? ¿Qué podría aprender de eso? Mientras tanto, un segundo hombre fue golpeado y lo único que le importaba era saber qué haría la universidad. Pensó en buscar apoyo jurídico. Pensó en ganar dinero con la posible negligencia. Más tarde en casa, el hombre reflexionó y decidió desistir. Se sintió muy orgulloso de la decisión. Incluso sentía que merecía un premio. Esa reflexión, aparentemente tan simple, trae una lección poderosa. La mayoría de las producciones orientales son así. Muchas veces, al enfrentar dificultades, nuestra primera reacción es culpar a otros o al destino. Pero ¿y si esas piedras en nuestro camino fueran, en realidad, invitaciones a un entendimiento más profundo? ¿Y si, de alguna manera, todo lo que nos ocurre está directamente ligado a lo que hacemos en el mundo, no solo como consecuencia de quienes somos, sino como una extensión de lo que podemos ser? Si el mundo es inseparable de la materia, es imposible decir si la piedra cayó sobre ti o tú caíste sobre la piedra. De la misma manera, cuando hablamos de los arcontes, esas fuerzas que parecen aprisionarnos y limitarnos, podemos elegir ver esos desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de luchar contra ellos con ira o desesperación, podemos cuestionar qué hay dentro de nosotros que atrae esos obstáculos. Al profundizar en nuestro propio ser, encontramos las luces para nuestra propia liberación. Las fuerzas que nos limitan, los arcontes, pueden ser tanto obstáculos externos como reflejos de nuestro propio ser. Lo que ocurre fuera es un espejo de lo que hay dentro. Tal vez los desafíos sean partes de nosotros mismos.
manifestados en el mundo material para que podamos verlos claramente y aprender de ellos. Cada obstáculo es, entonces, una extensión de quienes somos y de lo que necesitamos superar en nuestro propio espíritu. Superar a los arcontes no es solo una cuestión de resistencia, es una jornada de autoconocimiento. Cada piedra que nos golpea es en realidad una lección que nos guía hacia el verdadero poder espiritual. Y es en esa búsqueda interna que encontramos la fuerza para trascender cualquier limitación que se nos imponga. Cuando entendemos esta interconexión, nos damos cuenta de que superar a los arcontes no es solo vencerlos, sino también integrar sus lecciones en nuestro ser. Así, al superar esos desafíos, nos estamos transformando, moldeándonos en algo más elevado. El verdadero poder no reside solo en apartar las piedras de nuestro camino, sino en comprender que ellas son parte de nuestra jornada. Y que en el fondo, somos tanto la piedra como el caminante. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que veas El malvado creador del Antiguo Testamento y padre de Satanás. Descubre los secretos ocultos del gnosticismo y la verdad detrás del demiurgo. Por favor, da clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones futuras.